Profesores, ¿me escuchan? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya. Profesor, creo que le está hablando Nancy. ¿Qué pasó, Nancy? Es que creo que no me escucha bien. Lo que pasa es que mi compañero Christopher no tiene de ayer, se le fue la luz por la lluvia. No se escucha bien. No sé, no Te te escuchas muy lejos y cortada, escuchamos Nancy. porque puedes acercar tu micrófono. Es Ah, que sí, profesores, es que no, mi compañera dice que mi compañero Christopher desde ayer no tiene luz, entonces no se ha podido conectar. Entonces por Ah, eso no se pudo conectar ahorita al examen. ah. Entonces Bueno, para que, sí, para que supieran, por pues favor. que se ponga en contacto con el profesor Valentín para que luego haga el examen. Sí, está bien, yo le digo. Gracias. Sale. O sea, Kenneth no tiene luz. No, es Christopher, están hablando de Christopher, Ok, ok, ya. Perfecto. Entonces, vean. Ayer les mencionaba cómo se sintetizaban los kilomicrones y las VLDL. Los kilomicrones en el enterocito y las VLDL in- en el hígado. Los triglicéridos que forman parte de las VLDL en el hepatocito se sintetizan a partir de ácidos grasos libres que se encuentran en la circulación y que llegan al hígado. Estos ácidos grasos libres aumentan su concentración cuando están en estados de ayuno o cuando consumen una dieta rica en en grasas saturadas y en lípidos. Entonces, aquí a nivel hepático, la diacilglicerola citraesferasa es la que ayuda a integrar o a sintetizar los triglicéridos que van a formar parte de las VLDL en la vía endógena. Eh, Como les mencioné ayer, el consumo de alcohol también estimula la síntesis de triglicéridos a nivel hepático. Eh, y vean, les mencioné ayer también que la polipoproteína de los kilomicrones y de las VLDL era diferente. En el caso de las kilomicrones, la ApoB, que forma parte de estas estructuras de lipoproteína, es la ApoB48. Y como les mencioné ayer, el ApoB100 es la polipoproteína que forma parte de las PLDL. En este caso, la polipoproteína que forma parte de los kilomicrones es una apolipoproteína que contiene el 48% de los aminoácidos que contiene ApoB100, por eso el nombre de ApoB48. Luego ¿Sale? corriges el título de la Entonces, para diapositiva. kilomicrones, eh, sí, aquí me equivoqué. Esta T no va aquí. Este, entonces, esta ApoB48 forma parte de kilomicrones vía exógena y ApoB100 de la vía endógena. Una vez que entraron a la circulación tanto las VLDL hepáticas como los kilomicrones intestinales o del intestino, sufren catabolismo. Me refiero a que empiezan a transportar sus lípidos hacia los tejidos donde se requiera el uso de estos. Para que pueda activarse el metabolismo de estas lipoproteínas, requieren que se les agregue a su estructura
ApoC2. ApoC2 es una polipoproteína que actúa como un activador enzimático. Esta ApoC2 proviene de HDL que se encuentra en la circulación. Entonces HDL les transfiere a VLDL y a kilomicrones esta ApoC2. ApoC2, como les menciono, es un activador enzimático y a la enzima que va a activar es a la lipoproteína lipasa que se expresa en el epitelio de los sanguíneos que irrigan al músculo esquelético o al tejido adiposo. Esta lipoproteína lipasa lo que hace es degradar a los triglicéridos y de esta forma la VLDL y los kilomicrones llevan los ácidos grasos libres hacia esos tejidos. Gracias a la activación o a la adquisición de ApoC2 por parte de HDL pueden activar a la lipoproteína lipasa y esta puede degradar a los triglicéridos y de esta forma obtener ácidos grasos libres de estos tejidos, músculo esquelético y el tejido adiposo. Cuando se van disminuyendo las concentraciones de triglicéridos en VLDL y en kilomicrones, estos pierden afinidad por ApoC2. Entonces ApoC2 se desprende de la superficie de las dos lipoproteínas y la transfiere, es que ya disminuciones internas de triglicéridos. Profesor, disculpe, ¿podría repetir lo de que cuando disminuían la concentración de triglicéridos, qué pasaba? Por favor. ApoC2 pierde afinidad por la superficie de ambas lipoproteínas y esta ApoC2 regresa a formar parte de HDL. Y lo vemos en la siguiente diapositiva. Vean, una vez que las LDL disminuyeron sus concentraciones de triglicéridos, que acá está representado por los cuadrados con estas tres estructuras, cuando disminuyen la concentración interna pierden afinidad por ApoC2. ApoC2 vuelve a ser parte de HDL, las vuelve a adquirir HDL y ahora les transfiere a ambas otra apolipoproteína, en este caso es ApoE, y en este sentido ahora las VLDL se les denomina IDL o lipoproteínas de densidad intermedia y a los kilomicrones se le conoce como restos de kilomicron. Otra vez, También otro nombre con la que se le conoce Sí, se escucha muy cortado. Entonces, si no le entienden algo, chicos, le piden que lo vuelva a repetir. sí, por favor. Esto ¿Me último, escuchan mejor repítelo. o sigue escuchándose cortado? No, ya se oye mejor. Ok. Entonces les mencionaba Lo que último nada más. una vez que adquieren ApoE y pierden ApoC2 y su concentración de triglicéridos disminuye, ahora se denominan como remanentes de VLDL o remanentes de kilomicrón, o también conocidas con IDL o lipoproteínas de densidad intermedia, serían las remanentes de VLDL. Y esta polipoproteína ApoE que acaban de adquirir por parte de HDL va a ser una apolipoproteína ligando de receptor, y en este caso tanto ApoE, tanto IDL como los restos de kilomicrones pueden llegar al hígado, y en el hígado, gracias a que tienen esta ApoE,
pueden ser reconocidas por los receptores a LDL, a una proteína relacionada con el receptor a LDL, y ser completamente degradadas en el hígado, en el hepatocito. Estas lipoproteínas, una vez que llegan al hígado, también en el hígado encontramos otra lipasa, que es la lipasa hepática, y esta lipasa hepática todavía hidroliza más triglicéridos para liberar ácidos grasos libres, y entre más pérdida de triglicéridos tenga, estas lipoproteínas quedan con una concentración mayor de colesterol o ésteres de colesterol, que es endocitado en los hepatocitos y utilizado en el hígado para la síntesis de novo de VLDL, o para la síntesis de ácidos biliares, como ya les presenté anteriormente. Entonces, de esta forma termina la vida de los remanentes de kilomicrones y de la mitad de las IDL. Este catabolismo lo sufren el 50% de las IDL. ¿Sale? ¿Qué le pasa al otro 50% de IDL que todavía se encuentra en la circulación? En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. El otro 50% de IDL se va a transformar en LDL. Para que se transforme en LDL, la IDL o la lipoproteína de densidad intermedia tiene que perder tanto ApoC2 como ApoE, y tanto ApoC2 como ApoE se la transfieren a HDL, y en el hígado, como ya les había mencionado, ApoC2 es una activadora enzimática de la lipoproteína lipasa en los vasos sanguíneos que irrigan al músculo esquelético y al tejido adiposo. Bueno, ApoC2 también en el hígado activa la lipasa hepática y se hidrolizan completamente los triglicéridos de este 50% de IDL que no ha sido metabolizada, y se transforman estas en LDL. Entonces las LDL son lipoproteínas de baja densidad, y su contenido en el núcleo de estas estructuras es colesterol, y su proteína en la membrana, la única que van a poseer es ApoB100. Esta ApoB100 ahora tiene una función de ligando de receptor, y ApoB100 va a permitir que las LDL puedan ser reconocidas por el receptor a LDL gracias a esta ApoB100. ApoB100 es el ligando del receptor a LDL. Si ustedes recordarán, en el hígado es donde se expresa el receptor a LDL, y una vez que se une ApoB100 al receptor, se endocita la lipoproteína y se internaliza hacia los hepatocitos, y por la acción del lisosoma se degrada esta lipoproteína, se hidroliza la proteína ApoB100 y se obtiene el colesterol por la hidrólisis de las cadenas de ácidos grasos que tiene. Y este colesterol que llega al hepatocito va a tener efectos en el interior del citoplasma de los hepatocitos. En primer lugar, va a disminuir la actividad de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. ¿Qué hacía esta enzima?
¿Qué función tiene la hidroximetilglutarico enzima reductasa? Chicos, ¿qué hace esta enzima? Es para la síntesis de colesterol, bueno, tomada la coenzima, la anticoenzima, Casi No no te, se oye. no te escuché. Es que se oye muy bajito, no sé si estás alejada del Era lo micrófono. de la síntesis endógena del colesterol. Exactamente, es la enzima limitante en la síntesis del colesterol. Entonces, cuando hay llegada de colesterol proveniente de las LDL hacia los hepatocitos, la actividad de esta enzima disminuye. Otro efecto que tiene esta llegada de colesterol hacia los hepatocitos es aumento de la actividad de la acetilcoenzima aciltransferasa, que lo que hace es esterificar al colesterol que llega en la lipoproteína y finalmente disminuye la síntesis de receptores a LDL de novo. Recuerden que los receptores a LDL están regulados según la concentración citoplasmática en los hepatocitos de colesterol. Si esta disminuía, se activaba la expresión de los receptores a LDL. Cuando llega colesterol o aumenta las concentraciones citoplasmáticas del colesterol, esta expresión y esta síntesis de nuevo de los receptores a LDL disminuye. ¿Sale? Ahora, las LDL, ustedes han escuchado que le conocen en los medios publicitarios como el colesterol malo, pero no tiene nada de malo. Vamos a ver el papel o por qué le dicen que es el colesterol malo. Vean, está asociado con la aterosclerosis, que es la acumulación de lípidos en los vasos sanguíneos. Las LDL, cuando se encuentran en circulación y se encuentran en concentraciones elevadas, estas LDL atraviesan hacia el espacio subendotelial de los vasos. Este es un esquema que representa un vaso sanguíneo. Esta sería la circulación, la sangre, y este sería el espacio subendotelial. Este es el endotelio que recubre a los vasos y esta es la parte por debajo del endotelio. Entonces las LDL pueden atravesar el endotelio Entre y el endotelio. ¿mande? Entre el endotelio, ¿no? Ajá, sí, pasar por los espacios entre las células endoteliales. Las fenestras. Ajá, las fenestras. Y las LDL, una vez en este lugar, pueden sufrir oxidación. Estas LDL oxidadas son reconocidas por los macrófagos y a través de un receptor que es el SRA1 y el SRA2, que son receptores Scraber, así se llaman, receptor Scraber A o receptor Scraber A1 y el A2, son receptores que internalizan las LDL hacia el interior de los macrófagos. Y entre más LDL oxidadas, más internalizan estos macrófagos
a las LDL oxidadas y se transforman en células que les van a llamar células espumosas por la apariencia que tienen en un microscopio. Estas células espumosas van a activar una cascada de inflamación al interior del espacio endotelial. Y también estas células, cuando llegan al límite de consumo de LDL oxidadas, pueden vaciar su contenido, o sea, promover, o sea, mueren estas células y liberan su contenido en el espacio subendotelial e inducen necrosis en esta región donde ocurre la muerte o la degradación de estas células espumosas. Además, las LDL oxidadas tienen la capacidad de inhibir la movilidad de los monocitos y de los macrófagos a través del endotelio, o sea, no los dejan o no les permiten salir de la zona, y entonces en esta región se acumulan y se va formando un capuchón en la región de células que están consumiendo las LDL oxidadas. Estas LDL oxidadas también tienen capacidad de producir daño endotelial. Espera, no te oyes bien. Y Profesor, perdón, ¿podría repetir lo del sí, apoyo de las células? me apareció un anuncio de su internet de cines. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Ok. Entonces las LDL oxidadas promueven la quimiotaxis de monocitos, o sea, atraen células hacia el espacio supraendotelial, y como les menciono, entre más concentración de LDL oxidadas, pues más llegada de monocitos va a haber en el sitio. Como les mencioné hace un momento, evitan la salida de los monocitos hacia la circulación, entonces estos se acumulan en el espacio subendotelial. Esto ya se los acabo de mencionar. Los macrófagos fagocitan las LDL oxidadas a través del receptor Scraber A1, y las LDL oxidadas, cuando son consumidas y forman a las células espumosas y estas mueren, se liberan enzimas proteolíticas por la muerte de estas células espumosas, que van a dañar a las células endoteliales y también van a promover la acumulación o el incremento de las moléculas de adhesión aquí en la zona endotelial. Y al final se forma un arteroma, se conoce, y este arteroma puede ir creciendo con el tiempo. El factor que promueve que las LDL se oxiden, más que su concentración, es el tiempo que se pueden permanecer en la circulación. En general, el catabolismo de las LDL en el sistema puede durar hasta de 3 a 4 días. Y cuando su concentración incrementa, esto induce que puedan ser susceptibles a ser oxidadas. Entonces, más bien es el tiempo que permanece en la circulación lo que promueve que éstas se acumulen en los vasos sanguíneos. Como les mencioné en su momento, el receptor ALDL
se expresa en los vasos sanguíneos. Y este fenómeno que les acabo de explicar ocurre en las arterias coronarias. Puede ocurrir en cualquier vaso sanguíneo, pero donde se produce con una mayor probabilidad es en las arterias coronarias, que son las arterias que alimentan que nutren al corazón. Entonces miren, aquí un esquema donde puede observarse la formación del arteroma o del capuchón del cual les hablaba. Entonces, además de esta respuesta inflamatoria que inducen las LDL oxidadas, también estos factores que se liberan como la interleucina 1, la proteína activadora de monocitos, también pueden promoverse el crecimiento y la diferenciación de las células musculares lisas, y estas van a migrar hacia la zona donde se está formando la artoma, y esto contribuye a que aumente su tamaño. Entonces, conforme va pasando el tiempo, se va aumentando el tamaño del arteroma en el vaso, y esto puede contribuir a que se disminuya el flujo sanguíneo hacia el tejido después donde se formó el arteroma. Como se observa, miren, esta sería un vaso con un arteroma de un tamaño considerado, y así se va formando el capuchón que va obstruyendo el flujo sanguíneo hacia regiones y arriba de donde se está formando la lesión o el arteroma. Entonces vean, este es un vaso normal, un vaso sano, y conforme se van acumulando los lípidos, las LDL, pues se va formando se va ocluyendo, va disminuyendo el tamaño del vaso. No, la luz del vaso es la que... La luz del vaso, hasta que el flujo sanguíneo pues está disminuido, y esto compromete el tejido subsecuente o posterior a donde se encuentra la lesión. Estas placas se llaman placas arteromatosas. Estas placas arteromatosas son susceptibles a romperse. Si se llegan a romper, pueden formar un coágulo que puede obstruir la luz completa del vaso, y esto producir un infarto. Entonces por eso le llaman colesterol malo, porque puede producir este fenómeno, y pues puede producir la muerte. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, ese fenómeno también puede ocurrir en las arterias cerebrales y dar origen a un accidente cerebrovascular. Ajá. En las arterias renales también es susceptible que ocurra. Prácticamente puede ocurrir en todos los vasos sanguíneos, pero la región cardíaca o las arterias coronarias, las arterias cerebrales y las arterias renales son las más susceptibles a que ocurra esto. Y posiblemente porque estos tejidos es donde hay una mayor consumo de energía, y entonces donde hay un mayor consumo de energía o oxidación de glucosa, hay una mayor producción de especies de oxígeno reactivas, y estas son las que participan en la oxidación de las LDL, y entonces se produciría este fenómeno. Entonces, ¿preguntas? Bueno, avanzamos. Eso facilita a los infartos musculares, bueno, los infartos en general, ¿no? ¿Cómo?
¿Eso facilita los infartos en general? Sí, sí, de hecho promueve la incidencia y la probabilidad de que te dé un infarto. Ahora vean, ¿Hay métodos para poder extraer ese colesterol? de hecho hay tratamientos farmacológicos que vamos a revisar más adelante que ayudan a revertir la formación de las placas. También hay estrategias quirúrgicas, procedimientos quirúrgicos que pueden ayudar a abrir la luz si en el caso de que se tape o se obstruya el flujo sanguíneo. Sí, sí hay estrategias para evitar esto o para una vez que se forme ocluya el flujo sanguíneo, se pueda reabrir ese flujo sanguíneo. Entonces lo vamos a revisar estas estrategias muy puntualmente cuando veamos angina de pecho, porque esto está relacionado con un tipo de angina que vamos a revisar más adelante. Pero sí, sí hay forma de que se revierta esta placa. Una forma sencilla es hacer ejercicio. Y una Gracias. dieta rica en antioxidantes o en verduras o vegetales puede ayudar a evitar que se siga formando la placa o puede también ayudar a disminuir su espesor. Ahora, hasta acá por eso le llaman a las LDL como el colesterol malo. Pero realmente las LDL su función es llevar el colesterol a las células donde se requiere el colesterol para la síntesis de las hormonas, como ya les había mencionado, en las gónadas y en las suprarrenales. Entonces, esto ocurre cuando hay un exceso cuando hay una concentración elevada de LDL en la circulación. Y pues el catabolismo de las LDL pues es tarda mucho tiempo y entonces pueden ser susceptibles a la oxidación. Ahora vamos a hablar del colesterol que le llaman bueno, que sería el colesterol que forma parte de las HDL. Como ya vimos en diapositivas anteriores, las HDL van a funcionar como activadoras del catabolismo de las VLDL de la vía endógena y de los kilomicrones de la vía exógena. Entonces, una de las funciones que tienen las HDL es esta activación para el metabolismo tanto de VLDL como de kilomicrones. Pero una de sus funciones por las cuales le llaman el colesterol bueno es porque promueve este efecto que es el transporte reverso del colesterol. Entonces ya vimos que las LDL llevan el colesterol hacia los tejidos. Y entonces entre más LDL haya en la circulación, pues se acumula este colesterol en los tejidos y donde vimos ahorita es en las arterias coronarias. Y pues produce los estragos que les acabo de mencionar. Pero vean, cómo... Primero vamos a ver cómo se originan las HDL, porque ya vimos el origen de las otras lipoproteínas. Ahora, de las HDL, esta inicia se sintetizan en el hígado, es el principal órgano donde se originan estas lipoproteínas, pero también estas se pueden, en menor concentración, se pueden producir en el enterocito, en el intestino, pero la mayor concentración se produce aquí en el hígado. Y esto surge a partir de la síntesis de ApoA1. ApoA1 es la polipoproteína característica de las HDL, así como lo era ApoB48 y ApoB100 de VLDL y de kilomicrones. En el caso de HDL es ApoA1. ApoA1 se asocia con esta proteína ABCA1, y se acompleja con una monocapa de fosfolípidos, como en el caso de los kilomicrones y de las VLDL,
y forman una estructura aplanada discoidal que se llama prebeta HDL. Entonces esta es APO A1 y la proteína ABC-A1 es la encargada de introducir al interior de la prebeta HDL colesterol y fosfolípidos. Y bueno, ya que se formó la prebeta HDL, esta prebeta HDL se tiene que madurar, y para eso se requiere la acción de dos proteínas más, la lecitilcolesterol aciltransferasa, que es esta, y la proteína transportadora de fosfolípidos, que es esta. La lecitilcolesterol aciltransferasa es una enzima que va a participar en el transporte reverso del colesterol, y la proteína transportadora de fosfolípidos va a ser una proteína que, como su nombre lo dice, va a llevar fosfolípidos a la capa, a la monocapa de la lipoproteína, en este caso de la HDL. En la circulación, esta lecitilcolesterol aciltransferasa y la proteína transportadora de fosfolípidos van a promover el paso de la prebeta HDL hacia alfa HDL, que sería la lipoproteína de HDL madura, y una vez que esta tiene un tamaño y una densidad establecidas o definidas, esta puede llevar a cabo el mecanismo que les acabo de mencionar, que es el transporte reverso del colesterol, que significa que va a llevar el colesterol desde los tejidos donde se encuentre en exceso hacia el hígado. Recuerden que las LDL hacían lo contrario, llevaban el colesterol del hígado hacia los tejidos, y las HDL hacen lo contrario, llevan el colesterol de los tejidos hacia el hígado. Igual, por la participación de estas dos enzimas, pueden ayudar al transporte reverso del colesterol. Otra enzima que participa para esta función es la proteína transportadora de ésteres de colesterol, que ahorita vamos a ver su función. Y al final, el colesterol que adquieren de los tejidos los llevan al hígado, y en el hígado son descargados y vuelven a la circulación otra vez las HDL para volver a funcionar y a recoger el colesterol. Voy a maximizar la imagen para que nos centremos en esta parte, para ver la función de la lecitilcolesterol aciltransferasa y de la proteína transportadora de fosfolípidos. En el caso de la proteína de la enzima lecitilcolesterol aciltransferasa, lo que hace esta enzima es hidrolizar un ácido graso libre del colesterol que se encuentra en la superficie de las HDL. Entonces, al hacer esto, este colesterol miren, en las HDL, El colesterol está esterificado. sí, en las HDL el colesterol se encuentra libre. Si lo ven, no tiene ácidos grasos libres en su estructura. La lecitilcolesterol aciltransferasa lo que hace es que le va a transferir al colesterol libre un ácido graso libre que va a provenir de un fosfolípido de la membrana. Entonces, al fosfolípido de la membrana le hidroliza un ácido graso libre, y ese se lo transfieren al colesterol. Este fosfolípido se mueve hacia la circulación, y el colesterol,
una vez que se le adiciona esta cadena de ácido graso libre, no puede permanecer en la superficie de la lipoproteína y se mueve hacia el interior, hacia el núcleo lipofílico de la lipoproteína, y queda un espacio ahí, y ese espacio es el que por gradiente de concentración ocupa el colesterol que proviene del tejido donde hay un exceso de colesterol. No sé si me expliqué. Entonces, la L-acetilcolesterol aciltransferasa lo que hace es transferir un ácido graso libre que proviene de un fosfolípido, esterifica el colesterol. Este colesterol esterificado se mueve hacia el interior hacia el núcleo lipofílico de la lipoproteína y deja un espacio en la superficie de la HDL, y este espacio es ocupado por un colesterol no esterificado. Estos fosfolípidos que se van hidrolizando por la acción de esta enzima son sustituidos por fosfolípidos que provienen de las lipoproteínas remanentes que se encuentran en la circulación. Recuerden que uno de los intermediarios del metabolismo de los kilomicrones y de las VLDL eran los restos de kilomicrones y los remanentes de VLDL o las IDL. Bueno, la proteína transportadora de fosfolípidos de estas lipoproteínas va a adquirir los fosfolípidos que van a formar parte ahora de las HDL cada vez que se hidrolice un fosfolípido por parte de la L-acetilcolesterol aciltransferasa. Recuerden que los VLDL y los restos de VLDL y los restos de kilomicrones, recuerden que perdieron triglicéridos cuando se estuvieron catabolizando. Entonces ellos tenían un tamaño con respecto a su concentración de triglicéridos, pero como perdieron triglicéridos, pues ahora quedan ricas en fosfolípidos. Como a un globo que está inflado le sacan el aire, pues queda así como un exceso. Estos fosfolípidos son los que son transferidos a las HDL para poder estas llevar a cabo su función de transporte reverso. Entonces la proteína transportadora de fosfolípidos le va a transferir los fosfolípidos que tienen en exceso las IDL y los restos de kilomicrones hacia las HD. Y entonces así tiene fosfolípidos suficientes las HDL para estar primero hidrolizados por la L-acetilcolesterol aciltransferasa y así estar removiendo el colesterol desde los tejidos. Una vez que hay suficiente colesterol en las HDL pueden transferir o intercambiar estos ésteres de colesterol por triglicéridos. ¿Cómo lo hacen? A través de esta proteína, que es la proteína transportadora de ésteres de colesterol. Esta proteína lo que hace es remover, cuando ya hay una concentración mayor de ésteres de colesterol en el núcleo de las HDL, en la circulación, esta enzima lo que va a hacer es remover este éster de colesterol hacia los restos de kilomicrones y hacia las IDL, intercambiar los ésteres de colesterol por triglicéridos. Y entonces de esta forma adquiere mayor capacidad la HDL para seguir removiendo el colesterol de los tejidos. Aquí en el esquema que está en la parte inferior izquierda se muestra lo que hace la L-acetilcolesterol aciltransferasa. Entonces a un fosfolípido de membrana le hidroliza una cadena lateral. Es la fosfatidilcolina. Que es la fosfatidilcolina, y esta se la transfiere al colesterol libre y se convierte en un colesterol esterificado o éster de colesterol, y se libera hacia la circulación o hacia el espacio la
lisofosfatidilcolina, que sería la otra parte del fosfolípido que se libera una vez que actúa esta enzima. Entonces esto es lo que ocurre aquí. Y entonces así, de esta forma, el colesterol es removido desde los tejidos y es transportado por las HDL. Parte de este colesterol se lo transfieren a las IDL y a las LDL, a las IDL y a los restos de kilomicrones, y estos lo llevan al hígado y ustedes ya saben qué pasa en el hígado. Se endositan y se queda el colesterol allá. Y de esta forma se cumple la función por el cual el colesterol recibe el nombre, el colesterol HDL recibe el nombre del colesterol bueno. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, No, profe. entonces avanzamos. Entonces, en forma de resumen, tenemos dos vías para la obtención de lípidos para el sistema. Una es la vía exógena, que obtienen los lípidos a partir de la alimentación, y la lipoproteína, que participa para el transporte de estos lípidos de la dieta, son los kilomicrones. Y la vía endógena, donde el hígado sintetiza tanto el colesterol de nuevo como los triglicéridos a partir de ácidos grasos libres y forman las VLDL. Si se dan cuenta, las VLDL son las lipoproteínas de las cuales dan origen a las IDL y a las LDL. Bueno, entonces los kilomicrones, por la acción de la ApoC2, activa la lipoproteína lipasa que se encuentra en los vasos sanguíneos del músculo esquelético y del tejido adiposo. Se liberan los ácidos grasos libres que se absorben en el tejido adiposo y en los tejidos periféricos, músculo esquelético, uno de ellos. Se convierten los kilomicrones en restos de kilomicrones. Los restos de kilomicrones, por la acción de la lipasa hepática y la lipasa y la lipoproteína lipasa, van a descargar triglicéridos en el hígado, y por la acción de la ApoE, que es una apolipoproteína que le transfiere HDL, pueden ser reconocidos por los receptores a LDL y de esta forma terminan su vida en el hígado. En el caso de el tiempo de vida de los kilomicrones es aproximadamente de 30 minutos. Una vez que comen comida grasosa, al hígado llega y se elimina todo esto en 30 minutos. Y bueno, las LDL, una vez que se sintetizan, igual por la acción de ApoC2 que le transfiere HDL, activan lipoproteína lipasa. Esta favorece la liberación de ácidos grasos libres hacia los tejidos. Los ácidos grasos libres disminuyen el tamaño y la densidad de la VLDL y se transforman en IDL o en restos de VLDL. La IDL, la mitad, como lo revisamos, la mitad adquiere ApoE por parte de HDL y también es reconocida por los receptores LDL en el hígado, y hasta ahí termina su vida la mitad de las IDL. La otra mitad pierden completamente sus triglicéridos por la acción de la lipoproteína lipasa hepática, de la lipoproteína lipasa periférica y la lipasa hepática. Pierden afinidad por ApoC2 y por ApoE y se transforman en LDL, que son ricas en colesterol y en ApoB100. Y ApoB100 es el receptor es el ligando del receptor que permite que sean endocitadas en el hígado, y
De esta forma termina su tiempo de vida las LDL. Las LDL en la circulación pueden durar de 3 a 5 días. Si aumenta su concentración, pues son susceptibles a la oxidación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué es una dislipidemia? Las dislipidemias son un conjunto de enfermedades asintomáticas que tienen en común que son causadas por concentraciones anormales de lipoproteína sanguínea. Las concentraciones en miligramos por decilitro de colesterol total deben de ser menores a 200 miligramos por decilitro. Las HDL en mujeres deben de ser mayores a 50 miligramos por decilitro y en hombres mayores a 40 miligramos por decilitro. Las LDL no deben de ser menores a 100 miligramos por decilitro y las VLDL menores a 150 miligramos por decilitro. Vamos a encontrar en la literatura que a las VLDL se le conoce como triglicéridos. Cuando dicen tienen los triglicéridos altos, significa que las concentraciones plasmáticas de VLDL están por arriba de 150 miligramos por decilitro. Entonces, estas son las concentraciones ideales de lipoproteínas que debe de tener un sujeto sano. Cuando estas concentraciones están por arriba, en el caso de colesterol total, LDL y VLDL, se considera como una dislipidemia, o cuando estas están por debajo de estos valores. Hay varios factores que pueden inducir a las dislipidemias. Uno de ellos es la mal funcionamiento de algunas enzimas o algunas proteínas. Y por ejemplo, la dislipidemia más común es la causada o se conoce también como hipercolesterolemia familiar. En esta hipercolesterolemia familiar se caracteriza porque hay una alta concentración sanguínea de LDL y esta está asociada con una falla en ApoB100. O sea, la polipoproteína B100 no es funcional y entonces no es reconocida por los receptores ALDL del hepatocito y entonces no se pueden endocitar las LDL y estas permanecen en la circulación. Por eso la concentración está incrementada de LDL. O también está asociada a una falla en el receptor ALDL. ¿Sale? La hipertrigliceridemia, en este caso hay una concentración elevada de LDL, de VLDL y bajas concentraciones de HDL. Esta hipertrigliceridemia puede ser causada por una falla en la lipoproteína lipasa o una sobreexpresión de ApoC3. No les había mencionado ApoC3, pero ApoC3 es una apolipoproteína que inhibe a la lipoproteína lipasa. Entonces en algunos sujetos hay una sobreexpresión de ApoC3. Entonces está inhibiendo a la lipoproteína lipasa y esta ya no puede hidrolizar los triglicéridos de las VLDL y por eso estas permanecen más tiempo en la circulación. Y bueno, este tipo de dislipidemia, la hipertrigliceridemia, es el principal componente del síndrome metabólico. Ya más adelante nos van a hablar en el caso de la exposición de síndrome metabólico. Otro tipo de dislipidemia es la hiperlipidemia, donde hay hiperlipidemia familiar combinada y disbeta-lipoproteinemia. En el caso de la hiperlipidemia familiar hay un exceso de VLDL, de colesterol total, una disminución de HDL. O sea, hay una combinación de las dos anteriores. Y esta por lo general está asociada con resistencia a la insulina. Este tipo de hiperlipidemia
es común en los sujetos diabéticos. Y la disbeta-lipoproteinemia, esta es una dislipidemia donde hay una alta concentración de kilomicrones. En este caso son restos de kilomicrones y altas concentraciones de IDL. Y esta dislipidemia está asociada a una falla en ApoE. Recuerden que ApoE es la polipoproteína ligando de receptor que termina con la mitad de las IDL y con los restos de kilomicrones. Entonces, si falla esta lipoproteína, pues no se pueden hidrolizar y se quedan en la circulación. Y bueno, estas dos, los restos de kilomicrones y las IDL son altamente aterogénicas también. Y alteraciones en las HDL. En esta dislipidemia hay una baja concentración de HDL y esta puede ser causada por falla en ApoA1, que es la polipoproteína de las HDL. Hay falla en el transportador ABCA1, que ayuda a la génesis de las prebeta HDL, o hay una falla en la L-acetilcolesterol aciltransferasa, que es la que se encarga de remover el colesterol o esterificar el colesterol para el transporte reverso del colesterol. Entonces, en cualquiera de estas alteraciones, pues está asociado a una disminución en las HDL. Y hay hiperlipidemias secundarias debido a varios factores como la diabetes mellitus, como les acabo de mencionar, el síndrome nefrótico, el consumo excesivo de alcohol, el consumo de anticonceptivos, el consumo de estrógenos. Esto ya lo revisamos en las exposiciones anteriores. El exceso de glucocorticoides, el hipotiroidismo y la enfermedad obstructiva hepática son padecimientos que pueden producir dislipidemias. Cuando se corrigen estos o se tratan, en el caso de la diabetes o el síndrome nefrótico o la enfermedad hepática obstructiva, estos recuperan su concentración normal y se corrige la dislipidemia. Bueno, esto no lo vamos a revisar. Miren, en México la población de 20 o más años, resultados de la encuesta nacional de salud del 2018, y bueno, hacen una comparativa con respecto al 2012. Y aquí están evaluando las concentraciones de colesterol y de triglicéridos en la población que se mide estas concentraciones en la sangre y los que no. Vean, en el caso de la población en general, el 37% en el 2012 tenía concentraciones fisiológicas el 37% tenía concentraciones normales de lípidos, y en el 2018 disminuyó el número de personas con concentraciones normales. Y los que tenían dislipidemias o concentraciones elevadas, en el 2012 era el 13% y para el 2018 ya era casi el 20%. Y bueno, aquí se divide por género, en el femenino y en el masculino. Y vean, en el caso de las mujeres, sus concentraciones altas del 2012 al 2018 incrementaron aproximadamente el 6%, y en el caso de los varones también hubo un incremento en las concentraciones altas o en las dislipidemias por género. Y miren, aproximadamente o cerca del 50% de la población no se mide o no tienen mediciones de las concentraciones plasmáticas de lípidos.
Ahorita para el 2021 ya debe haber nuevos valores. Vamos a ver cómo le hacemos o qué se utiliza para disminuir las dislipidemias o para tratar las dislipidemias, y esto se hace con los hipolipemiantes. Los hipolipemiantes son sustancias farmacológicamente activas que tienen la propiedad de disminuir las concentraciones plasmáticas de lípidos en sangre por la disminución de la síntesis y absorción de las lipoproteínas o el incremento de su catabolismo y excreción. Y así vamos a tener todos estos fármacos, todas estas familias de fármacos que se utilizan para el tratamiento de las dislipidemias, que son los hipolipemiantes. Las estatinas, los secuestradores de ácidos biliares, la niacina, los fibratos, los inhibidores de la absorción del colesterol, los inhibidores de la proteína transportadora microsomal, los QMAPs, que son anticuerpos. Vamos a ver, estos fármacos son de reciente aprobación por la FDA para el tratamiento de las dislipidemias, y los inhibidores de la ApoB100. Las estatinas fueron los primeros fármacos que se desarrollaron para el tratamiento de las dislipidemias. En el caso de la mevastatina y la lovastatina, estos dos fármacos son producto de dos hongos, Penicillium citria para la mevastatina y la lovastatina, Aspergillus terrus. Estas dos sustancias, estos dos fármacos, fueron los primeros que se utilizaron como para el tratamiento de las dislipidemias. La simvastatina y la pravastatina y la fluvastatina son derivados sintéticos completamente de estos dos, de mevastatina y lovastatina. Estos fármacos ya tuvieron ya fueron los que se utilizaron por mucho tiempo para el tratamiento de las dislipidemias, y después se sintetizaron atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, y estos ya no tienen relación estructural con los primeros análogos de la mevastatina y de la lovastatina. Estructuralmente estaban formados por un hidroxiácido, por un éster de metilbutirato y por hexahidronaftaleno. En el caso de las estatinas completamente sintéticas de tercera generación, como atorvastatina, rosuvastatina y pitavastatina, estos tienen una cadena de ácido heptanoico. Ya no tienen este hidroxiácido como las primeras estatinas. El mecanismo de acción de estos fármacos radica en su parecido estructural con el substrato de la hidroximetilglutaricoenzima reductasa. Entonces, sobre este anillo, en el caso de las mevastatina, lovastatina, simvastatina, privastatina, la enzima los reconoce y queda asociada al fármaco, y ya no se puede sintetizar mevalonato, que es el sustrato de las siguientes enzimas para la síntesis del colesterol. Entonces, de esta forma queda inhibida la hidroximetilglutaricoenzima reductasa, porque se une a estos fármacos y pues ya no puede continuarse con la síntesis de colesterol. Miren, este es el anillo de la lovastatina,
Y este es el sustrato natural de la hidroximetilglutaril reductasa, coenzima reductasa. Y entonces, como se parece al substrato, pues la enzima es engañada por él, se une a este substrato y la enzima ya no puede sintetizar mevalonato, que es el siguiente eslabón de la síntesis de colesterol. De esta forma queda inhibida la síntesis de colesterol. Hasta aquí le vamos a dejar, ya son las 9:23. Sí. Continuamos el día de mañana. Hasta mañana. Mañana. Gracias, hasta mañana. Nos vemos mañana, cuídense. Profesora. Buen día.